Bueno, básicamente nosotros como grupo Delphin, ¿verdad? Distribuimos una marca en específico como comentario, ¿verdad? Y es Marathon Electric. Esta marca es de origen americano y pertenece al corporativo de Regal Beloit, que se dedica en gran mayoría a cuestiones y temas de potencia y transmisión, ¿verdad? Pero hay diferentes marcas en el mercado que nosotros podemos encontrar. Otra conocida puede ser Baldor, ¿verdad? Que ahora ya es ABB. También tenemos Teco Westinghouse, Siemens y entre otras marcas, ¿verdad? Que son muy populares en el mercado que nosotros podemos encontrar y que como estándar van a manejar muchas características similares entre cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, iniciando, ¿verdad? Tenemos la clasificación de los motores, ¿verdad? Nosotros contamos con, nosotros contamos con motores eh, eléctricos. Conocemos que hay en voltaje DC. Estos podemos encontrarlos como, bueno, los motores DC, ¿verdad? Tenemos los motores AC, que estos pueden ser síncronos o asíncronos o de inducción, ¿verdad? Y que la clasificación para ambos los podemos encontrar en monofásicos y trifásicos. Luego ya tenemos motores con características un poco más especiales, que ya son motores de imanes permanentes, ya no tienen un bobinado, sino que tienen un conjunto de imanes, en los cuales accionados a través de un variador de frecuencia pueden hacer muchas aplicaciones que necesiten tener un torque constante, por ejemplo, o mantener ciertas características eléctricas que son fundamentales para una aplicación en específico. Ya sabemos nosotros que un motor eléctrico, ¿verdad? Es una máquina que se encarga de convertir energía eléctrica en energía mecánica, ¿verdad? Entonces, básicamente, nosotros podemos encontrar en un motor algunos componentes básicos que son importantes y que nos van a servir, ¿verdad? Incluso para poder hacer una selección adecuada. En este caso, tenemos en pantalla un motor monofásico, ¿verdad? Esto podemos distinguirlo también por el hecho que en la parte tiene su capacitor de arranque, ¿verdad? Es una característica principal que la mayoría de motores monofásicos tienen, ¿verdad? Y, y nosotros podemos encontrar, ¿verdad? En la industria muchos de estos motores en diferentes aplicaciones, ¿verdad? No solo a nivel residencial, sino que también a nivel industrial, ¿verdad? Pero ya son un poquito más básicas las aplicaciones por el tipo de voltaje que manejan. En efecto, ¿verdad? Monofásico, ya no podemos tener aplicaciones que requieran una potencia muy grande porque ya la corriente se elevaría mucho y no sería manejable, ¿verdad? A nivel de muchas aplicaciones. Entonces, entre estas partes que nosotros podemos encontrar en un motor, tenemos como número uno la guarda del ventilador. Esta parte es muy importante ya que debe de estar para el momento en que nosotros el motor en funcionamiento, tenemos el motor en funcionamiento y esta hace que, como el ventilador está en la parte interior de esta guarda, hace que el aire se distribuya uniformemente alrededor de todo el cuerpo del motor, ¿verdad? Para tener el enfriamiento adecuado y que éste no se dañe posteriormente. Luego tenemos también el ventilador, ¿verdad? Que es el encargado del enfriamiento del motor, en todo caso. Aunque también hay motores sin ventilador, pero por lo general nosotros vamos a encontrar motores con ventilador, ¿verdad? Ahí va a depender de la aplicación. Todos los motores tienen un valero frontal y un valero trasero, que los podemos ver en la imagen con la numeración, con el número 3 y con el número 7. Luego también tenemos el rotor del motor, que este constituye la parte móvil del motor. Básicamente es el elemento, bueno, es el elemento de transferencia mecánica, ¿verdad? Ya que de él depende la conversión de energía eléctrica a mecánica. Eh, Estos rotores son un conjunto de láminas de acero
bueno, por lo general de silicio, ¿verdad? Que forman un paquete y que pueden ser básicamente de tres tipos. Podemos encontrarlos de tipo ranurado o de polos salientes o también de jaula de ría, que es como el más de los más comunes. Que posteriormente vamos a ver una imagen que nos permita visualizar esto a una mejor condición. Luego tenemos el estator, que es básicamente la parte fija del motor. Este elemento opera, bueno, como base, permitiendo la rotación del motor, y este no se mueve mecánicamente, pero sí a nivel magnético, ¿verdad? Entonces, y de igual forma, el estator está constituido por diferentes láminas, siempre de acero, que permite que a través de esas láminas pase el flujo magnético, ¿verdad? Con mayor facilidad. Y es donde se alojan los devanados o lo que podemos llamar comúnmente los polos magnéticos. Hay que tener en cuenta que estos polos siempre vienen en pares, ¿verdad? Luego tenemos también la flecha, en este caso que vendría siendo también el eje. Y tenemos, bueno, la tapa trasera, ya la vimos, la tapa frontal. Y esas son las partes generales de un motor, los componentes básicos que nosotros tenemos en un motor. También podemos ver que este es un motor con base. Hay motores que, dependiendo de la aplicación, pueden ir, pueden ser con base o sin base, ¿verdad? De igual forma, en esta figura tenemos un motor ya de tipo trifásico. Y como referencia de la imagen anterior, ¿verdad? Podemos visualizar los mismos componentes. En este caso, ¿verdad? Tenemos el eje, tenemos un valero frontal, también tenemos el ventilador, la, la carcasa del ventilador. Y también, ¿verdad? Podemos ver aquí en este caso la caja de conexiones con las respectivas líneas, ¿verdad? Que ya se conectan a un arrancador trifásico. Vale. Entre los componentes también nosotros podemos ver eh, que el rotor, que es como les explicaba, ¿verdad? Que está constituido por un conjunto de láminas donde pasa el flujo magnético con facilidad, ¿verdad? Y dependiendo la velocidad del motor, va a ser la cantidad de esas láminas que van a ir incrustadas dentro de esta estructura y que nos van a definir, ¿verdad? Y dependiendo también el fabricante utiliza distintos materiales para que esto sea o tenga un funcionamiento efectivo, ¿verdad? Y aquí podemos ver, ¿verdad? Que un ejemplo de esta laminación, ¿verdad? En esta figura vemos nosotros un poco de cómo son esas láminas, ¿verdad? Estas láminas van incrustadas de forma paralela, digámosle, y en ellas se enrollan las diferentes bobinas, en este caso que son hechas de alambre de cobre, para tener las conexiones independientemente de cuál sea nuestro motor, ¿verdad? Ahí va a depender si es de carácter trifásico, si es de corriente alterna, si es de corriente directa. En efecto, esas son como algunas características principales que nosotros podemos encontrar en los distintos motores. Para el caso o el tema principal de este entrenamiento viene siendo que nosotros aprendamos a distinguir algunos puntos principales que me van a ayudar o me van a apoyar a realizar una selección adecuada de un motor eléctrico, ¿verdad? Independientemente sea cual sea su aplicación. Entonces, en este caso, estos puntos o estas características vienen siendo las siguientes: el tipo de carcasa, el tamaño de la carcasa, el tipo de motor, potencia, voltaje, RPM o por minuto, que sería la velocidad a la que va a operar el motor,
La temperatura, en este caso de la temperatura, vamos a encontrar temperatura ambiente y temperatura del aislamiento del motor, que es la temperatura interna en la que va a estar operando el motor. Y el montaje. Entonces, como primer punto, tenemos el tipo de carcasa. Ese tipo de carcasa viene siendo como el encerramiento o la armazón del motor. Existen de diferentes clases o de diferentes tipos y va a depender conforme a la aplicación en la cual yo voy a utilizar este motor. En este caso, como primera clasificación, tenemos los motores abiertos. Estos motores son encontrados muchos en la industria comercial y de refrigeración. Son motores pequeños y son motores que llevan ciertas ranuras. En el caso, ayudan a que el enfriamiento del motor sea un poco más rápido y más efectivo porque está un poco descubierto, ¿verdad? Los devanados del motor, es decir, el estator y su rotor, pero tiene ciertas limitantes, ¿verdad? En cuanto a que tienen un grado de protección muy bajo, ya que sus partes eléctricas y sus partes que se energizan están expuestas. Entonces, es de hacer una buena selección o tener en cuenta esta característica al momento de elegirlo, ¿verdad? Para una aplicación. Luego de esta misma clase también podemos encontrar motores completamente cerrados. En este primer caso, perdón, la nomenclatura que podemos ver acá, ODP, significa Open Drip Proof, por si, para tener mayor información, ¿verdad? Esa es la sigla que se utiliza para identificar cuando un motor es abierto. Luego tenemos los motores cerrados, ¿verdad? Este es un motor de refrigeración igual. También tenemos que pueden ser completamente cerrados. Esta sigla significa totalmente cerrado, enfriado por ventilador. Es decir, el motor su carcasa es completamente cerrada, pero tiene adaptado un ventilador en la parte trasera que cumple la función del enfriamiento, ¿verdad? De igual forma, en los tipos de carcasa, tenemos motores a prueba de goteo y se nos menciona esta característica, que los líquidos no deberán de exponerse a las partes eléctricas no mayor de 15 grados de inclinación. Eso quiere decir que son motores que tienen ciertos ranurados, aquí lo podemos ver en esta imagen, tiene unas ranuras en la parte posterior, en los cuales este motor puede ser expuesto a algún rocío o algún goteo, ¿verdad? De agua y no le va a pasar nada, ¿verdad? Siempre y cuando tenga esta condición, ¿verdad? Que la gota tenga esta inclinación, en el sentido que si ya entra un goteo muy específico o que lo rociamos directamente con agua, este puede llegar a dañarse, ¿verdad? Luego tenemos nuevamente los motores cerrados con y sin ventilador, como les mencionaba en la diapositiva anterior. Tenemos que puede ser del tipo TEFC, totalmente enfriado, totalmente cerrado, enfriado por ventilador. Y también tenemos del tipo TENV. Ese tipo TENV es totalmente cerrado, eh, no ventilado. Es decir, las aplicaciones para ese tipo de motores es que ellos no tienen un ventilador propiamente instalado, sino que se usan en aplicaciones que se le adapta al eje un ventilador, puede ser una turbina, un ventilador de enfriamiento, un ventilador de un extractor, y en este caso, ese mismo aire que se genera al momento de la operación de dicho dispositivo enfría el motor, para tenerlo en cuenta al momento en que hagamos una selección. Otra característica, ¿verdad? Y creo yo que muchos de ustedes ya pueden haber escuchado, es el frame del motor. En este caso, el frame del motor es un código alfanumérico que indica las dimensiones de la carcasa o del bastidor y del montaje del motor. En este caso, nosotros podemos tener dos tipos de frame, ¿verdad? Tenemos un frame IS que es, que es particularmente
los motores con este frame son fabricados en Europa. Tenemos el otro tipo de frame que sería NEMA, que lo mismo, ¿verdad? Particularmente estos motores son fabricados en América. En la industria del Salvador he tenido la oportunidad de poder apreciar de ambos tipos, ¿verdad? Más que todo en algunas plantas nosotros podemos encontrar estos motores IEC, ¿verdad? Que han traído sus equipos de Europa, por ejemplo, y entonces ya vienen incorporados como OEM, o sea, equipos eh, fabricados a nivel original, digámosle, que ya son con condiciones especiales para una máquina en específico. Entonces ya incluyen ese tipo de motores y ponen las características, pero cumpliendo un frame IS o europeo, ¿verdad? Y tenemos también los motores NEMA, ¿verdad? Que es el motor más, o la nomenclatura más común que se utiliza para identificar las dimensiones del motor. Es claro, ¿verdad? Que para el caso de estos motores NEMA, no todos los, no, o para los, tanto para los NEMA como los IEC, no todas las medidas vienen incluidas en este código alfanumérico, sino que solo son ciertas medidas. Ya, por ejemplo, el largo del motor y el tamaño del motor en sí ya son medidas diferentes, pero esta medida del frame sí tiene que ser la misma, según estándar, ya que en algún dado caso, ¿verdad? Que yo quisiera hacer el reemplazo de un motor y quisiera hacer el reemplazo de un motor, yo verifico este dato y ya puedo seleccionar yo en un fabricante diferente, a partir de este número, ya hago la selección y ya puedo intercambiar el motor, ¿verdad? Sin ningún problema. Algunas consideraciones, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de identificar este dato en la placa del motor, si ya lo tengo, ¿verdad? O si en algún dado caso no lo tuviera, yo me podría preguntar, ¿cómo hago si no tengo este dato? Entonces, la respuesta es simple. Tenemos que estas medidas ya están especificadas de acuerdo al fabricante y a normativas internacionales, y yo podría tomar directamente este dato del motor en físico. Bueno, eso sería un, un problema común en muchas plantas, ¿verdad? Que tienen equipos bastante antiguos o motores bastante antiguos. Entonces, pero podrían tomar ese dato como para poder identificar y realizar una selección, ¿verdad? Entonces, es la primera consideración es que las dimensiones de los motores fabricados en NEMA tienen medidas en pulgadas y las dimensiones para los motores fabricados en IEC vienen con las medidas en milímetros. En este caso, ¿verdad? Como segunda consideración, estas medidas no son similares ya que pertenecen a diferentes, a sistemas de medidas diferentes, ¿verdad? Entonces, no es posible intercambiar los motores directamente. Es decir, si yo tengo un motor de una potencia en específico, pongámosle por ejemplo 15 HP. Para 15 HP, en IS se maneja un frame y en NEMA también se maneja otro frame. Entonces, en efecto, estas medidas no son equivalentes para que lo tengamos en cuenta. Para el frame IS se indica directamente la dimensión en milímetros, medida desde la base del motor hasta el centro del eje. Esta la medida estándar que yo les menciono, ustedes podrían considerar al momento que no tengan a su disposición ningún dato, ¿verdad? Pudieran tomar esta medida y ya pudieran ir teniendo una idea de a qué frame pertenece para poder hacer una selección adecuada. Luego, tenemos aquí el dibujo, ¿verdad? De un motor con un frame IS, ¿verdad? Vemos algunas características propias de esta clase de motores que ya los vamos a identificar posteriormente. Entonces, vemos también que la distancia H es la distancia que me indica que está tomándose desde, desde la base hasta el centro del eje.
Es decir, si yo tuviera un frame 71, entonces quiere decir que hay 71 milímetros desde la base hasta el centro del eje. Luego también tenemos algunas otras medidas, ¿verdad?, que son importantes, que en este caso viene siendo el largo del eje, que la nomenclatura es la letra E. Vemos también las distancias que existen entre los agujeros de las patas, que vienen siendo la letra A y esta también la letra AB, que dependiendo el frame van a tener ciertas especificaciones, ¿verdad? Y también hay algunas consideraciones especiales que nosotros podemos tomar al momento de tener en cuenta estas medidas, que ya las voy a mencionar en un momento. Ya luego tenemos el alto del motor, en este caso viene con una nomenclatura HD, y el ancho, ¿verdad?, que viene con una nomenclatura AC. Si se fijan, como les mencionaba, el largo del motor vendría siendo, aquí tenemos unas medidas de largo, que en este caso tenemos una distancia C y una distancia B, pero ya no tenemos la completa de este motor. Entonces, esa medida, tal y como ya les mencionaba, va a depender del fabricante del motor. Ya para el frame NEMA es un poco diferente, ¿verdad? La nomenclatura que se utiliza debido al sistema de medición que yo tenga, ¿verdad? En este caso, eh, ¿verdad? Se obtiene esa misma distancia desde el centro del eje hasta la base del motor, se obtiene dividiendo los dos primeros dígitos del frame entre 4. Ya posteriormente les voy a explicar algunas nomenclaturas que utiliza este frame, pero les pongo un ejemplo. Eh, para un motor de 7.5 HP, tiene por lo general un frame de 213T. Entonces, para este caso, yo tomaría, lo voy a escribir aquí. Vale, en este caso, esta es la nomenclatura que se utiliza por lo general en un frame de tipo NEMA, ¿verdad? Podemos encontrar 213T, 254JM, o también podemos encontrar 326TS. Todas esas letras que se utilizan para para estos frames tienen un significado especial, ya lo vamos a ver. Pero en este caso, si yo quisiera saber cuál es la distancia desde el centro del eje hasta la base, yo puedo, tomo los primeros dos dígitos, en este caso tomaría el número 21, lo divido entre 4 y es 5.25 aproximadamente de pulgada que yo tendría como valor de esa distancia. Y así sucesivamente, ¿verdad? Lo mismo con el número 24. 24 entre 4 es a 6. Entonces hay 6 pulgadas desde el centro del eje hasta la base, ¿verdad? Y así sucesivamente con el 32. Y esta es la regla que se debe de tomar para para los frame NEMA. Aquí vemos un dibujo, tal y como mencionaba en las consideraciones. La distancia para el frame NEMA se simboliza con la letra D, de igual forma, del centro del eje hacia la base. Y tenemos algunas distancias, ¿verdad?, entre las patas en cuanto al largo del motor y el largo del eje, ¿verdad? Básicamente son los mismos datos que vimos en el frame IEC. En cuanto a la potencia y el voltaje, Héctor, ¿sí? solamente quiero confirmar que todos los participantes puedan estar escuchando bien el audio de la presentación. Ok. Si gustan pueden escribirme en el chat si me confirman que todos están escuchando.
Sí, me comentan que están escuchando muy bien. Ok, Ok, gracias. bueno, vaya. El otro punto que nosotros tenemos que considerar, ¿verdad?, es la potencia y el voltaje. Para este caso, hay algunas consideraciones que físicamente me pueden a mí orientar a qué clase de voltaje voy a conectar yo el motor, que ya se las mencioné algunas, y la potencia, ¿verdad? Esto va a depender en cuanto a la aplicación en la que yo quiera utilizar mi motor, ¿verdad? En muchas de las ocasiones no voy a tener una idea, ¿verdad? Ya se tiene que hacer un estudio un poco más especializado para eso, pero partimos desde el punto en que yo ya conozca, tenga un motor en físico y que yo lo quiera reemplazar, ¿verdad? Por uno, puede ser de uno de tecnología un poco más reciente, que posea una mejor eficiencia, o que ya por el momento este motor ya no me funciona adecuadamente en mi aplicación y yo necesito hacer el reemplazo, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Nosotros podemos encontrar motores monofásicos que tienen un rango de operación de 200 voltios y 240 voltios, ¿verdad? Esto teniendo en cuenta que la red de alimentación en el país es a 60 Hz. Luego tenemos los motores de tipo trifásico, ¿verdad? Que ya sabemos que los rangos de operación que ellos manejan vienen desde los 208 voltios a 230 y en 460 voltios, ¿verdad? Ya estos rangos, ¿verdad? Para los motores trifásicos, por lo general vienen desde las potencias de un tercio de caballo hasta los 100 HP, ¿verdad? Podemos encontrar voltajes de 208 a 230 voltios, ya que motores con una potencia superior a los 100 HP ya consumirían una corriente extremadamente alta, ¿verdad? Porque, o les podría asegurar que ya no sería muy efectivo en cuanto a los consumos energéticos que nosotros podríamos presentar en planta, ¿verdad? Entonces, para los motores arriba de 125 HP, podemos encontrar voltajes de 460, 575 voltios, 2400 voltios o 4160, ¿verdad? Siempre en baja tensión. Entonces, en la industria de El Salvador, lo mismo, ¿verdad? Podemos encontrar en la industria 460, incluso hay algunas plantas, ¿verdad?, que son de carácter textil que manejan equipos a 575 voltios, pero ya con eso necesitan transformadores con derivaciones que les puedan suministrar ese tipo de voltaje, ¿verdad? Y ya va a depender de la aplicación, como les he mencionado, que van a hacer la selección en cuanto a qué voltaje de operación necesitan ustedes tener. También podemos considerar, ¿verdad?, que los motores monofásicos están diseñados para operar con variaciones de voltaje. Es decir, que yo tengo un porcentaje de más o menos 10 voltios inferior y superior al voltaje en placa, en el que mi motor puede operar sin ningún problema. Ahí podemos ver, ¿verdad?, en la imagen que el gráfico sinusoidal para el voltaje de carácter monofásico y trifásico, ¿verdad? En efecto, solo tenemos para el monofásico una fase y para el trifásico las tres fases, ¿verdad? Y su línea de neutro. Como cuarto punto, tenemos la velocidad del motor, ¿verdad? En este caso, eh, tenemos que aprender a diferenciar, ¿verdad?, que, la velocidad de operación y la velocidad de sincronismo. La velocidad de sincronismo, bueno, la fórmula viene dada por, la voy a escribir, (120) por el valor de la frecuencia entre el número de polos. Entonces, esta es la fórmula para poder calcular
el número o la velocidad de sincronismo. Muchas veces, ¿verdad? Nos dicen que quieren un motor de, por decirles algo, 15 HP a 4 polos, ¿verdad? Y si ustedes no manejan este factor de conversión, pueden utilizarlo para saber cuántas RPM va a tener el motor que ustedes necesitan. En este caso, por ejemplo, yo tengo un motor de 4 polos. Uy, por favor, les pido que mantengan en silencio sus micrófonos porque no sé quién lo activó. Listo. Ya puedes continuar, gracias. Gracias. Entonces tenemos que por fórmula tenemos el 120, es el desfase que va a existir entre cada una de las fases. Tenemos el valor de la frecuencia de red, en este caso sería 60 Hz, y el número de polos. Entonces, si yo tengo un motor de 2 polos, yo hago la fórmula, ¿verdad? 120 por 60 son 7200. Entre el número de polos, que en este caso serían 2, obtengo un valor de 3600 RPM. Y así sucesivamente puedo ir encontrando yo cuáles son las velocidades de sincronismo para los 60 Hz. Como pueden verlo en la tabla que está al lado, a este lado, en esta tabla, aquí podemos tener las velocidades básicas que nosotros podemos encontrar para los diferentes motores. En este caso, como mencioné o como se hizo el cálculo, para 2 polos tenemos una velocidad de sincronismo de 3600 RPM. Para 4 polos, 1800 RPM, 6 polos, 1200 RPM y 8 polos, 900 RPM. Y aquí va a depender de la aplicación, ¿verdad? De cuánto yo necesito, a qué velocidad necesito que funcione mi motor para que opere adecuadamente. También tenemos el dato para 50 Hz. Tenemos que hay una disminución, ¿verdad? Ya que sabemos que la frecuencia está directamente relacionada con la corriente y con el voltaje de operación para un equipo eléctrico. Entonces, tenemos que hay una variación, ¿verdad? En este parámetro al momento de hacer el cálculo con 50 Hz. Ingeniero, tenemos una consulta. ¿Sí? Nos pregunta Darwin Figueroa, ¿qué factores determinan el deslizamiento entre la velocidad de sincronismo y la velocidad final del equipo? Necesito ver la pregunta porque no la entendí. Bueno, ahorita te lo envío por el chat. Ok. Listo. ¿Qué factores determinan el deslizamiento entre la velocidad de sincronismo y la velocidad final del equipo? Bueno, el deslizamiento es una cuestión completamente diferente a la velocidad de sincronismo, ¿verdad? Entonces, estos dos factores, o sea, bueno, vendrían siendo, va a depender de la cantidad del número de polos, a mi punto de vista, ¿verdad? En las aplicaciones que yo he visto, cuando hemos calculado este factor de deslizamiento, o sea, viene dado a partir del número de polos que que yo estoy utilizando, ¿verdad? Y existe una fórmula que, bueno, si gustan al final la podemos ver para calcular este deslizamiento, ¿verdad? Entonces ya así con esto podemos determinar la diferencia, ya que como se menciona aquí, esta es la velocidad de sincronismo, ¿verdad? Pero hay una velocidad que es con la que el fabricante ha hecho el diseño del motor, ¿verdad? Que en este caso sería la velocidad de operación o la velocidad final del equipo. Entonces, a partir de eso, se puede determinar este deslizamiento y ahí podemos ver, ¿verdad? Que nosotros necesitamos en cuanto a esa diferencia. Porque, por decirles algo, ya en placa, nosotros no vamos a encontrar directamente 3600 RPM, sino que vamos a encontrar, por ponerles un ejemplo, puede ser 3540, 3550, y ahí va a variar dependiendo de a qué velocidad o cómo se hicieron las pruebas al momento en que el fabricante hizo el diseño de su equipo y su producto final, ¿no?
No sé si, Ok, si se excelente. logra entender. Eh, por el momento esa es la pregunta que teníamos, Ok. pero eh, cualquier cosita te vuelvo a interrumpir. Ah, Pero vaya. gracias. Sí, está bien. Si no quedó claro algo, lo podemos ver al final, no hay problema. Ujú. Vaya. Luego, el otro dato que nosotros necesitamos conocer es la temperatura del motor. Entonces, en cuanto a la temperatura del motor, nosotros tenemos que tener bien en claro que existe una diferencia entre la temperatura ambiente y entre la temperatura interna del motor. En este caso, al hablar de la temperatura del motor, hablamos de la temperatura de la clase de aislamiento que tiene en su interior el motor, es decir, en sus bobinados. Entonces, y tenemos por definición que la temperatura de cada insulación es definida como la máxima temperatura en la que la insulación puede operar antes que el protector térmico se dispare. Muchos fabricantes, por lo general, eh, agregan en sus bobinados equipos de protección térmica. En este caso, en este caso puede ser, en este caso puede ser un termistor o un sistema de RTD, ¿verdad? Y ya sabemos cuál es de estos equipos que, dependiendo del nivel de temperatura que ellos tengan, abren ciertos contactos, ¿verdad? Para el caso de termistores. Y las RTD, en este caso, ya podría incluirse un control un poquito más especializado, ¿verdad? Para poder hacer alguna operación dependiendo del nivel de temperatura que nosotros queramos o a la que está o la que va a operar el motor, ¿verdad? En este caso, tenemos las clases de aislamiento. Tenemos la clase de aislamiento, tenemos el aislamiento clase E, que es a una temperatura de 120 grados Celsius. Tenemos el aislamiento clase B, que maneja una temperatura de 130 grados Celsius. El aislamiento clase F es el aislamiento común, ¿verdad? Para los motores que nosotros encontramos en la industria. Pero también hay opciones, más que todo para los motores que les mencionaba, que son de tipo no ventilado, que ocupan un aislamiento clase H. En realidad es un aislamiento eh, un poquito, o sea, una temperatura un poco superior, que va a depender del tipo de aplicación siempre. Luego tenemos que un punto muy importante, para mí esta es una de las características más importantes en cuanto a la selección de un motor, porque es la forma en la que va a estar instalado. Ahí nosotros podemos apreciar diferentes tipos de montaje. Ustedes pueden visualizar la primera línea de motores, el motor azul, el gris y el blanco. Son motores que se utilizan en diferentes aplicaciones. Existen motores, bueno, que cada fabricante maneja una línea de producto, ¿verdad? Que son motores lavables. El motor blanco es un motor lavable, ¿verdad? Que tiene una pintura especial y, y, y características o acabados especiales. Tal es el caso de una tapa en la caja de conexiones en acero inoxidable, la tapa del ventilador también es en acero inoxidable e incluso la propela del ventilador es en acero inoxidable, ¿verdad? Que ya son características muy específicas para las aplicaciones. Entonces, dependiendo de estas aplicaciones, el fabricante crea o acondiciona el motor eléctrico para que pueda funcionar y operar sin ningún problema. En la primera imagen, nosotros podemos ver para el frame NEMA, este es el tipo de montaje estándar, ¿verdad? Con sus patas, su eje, su caja de conexiones a un costado. Bueno, ahí dependiendo del requerimiento, puede ser a la izquierda o a la derecha, ¿verdad? Pero por lo general, viéndolo desde el frente de la izquierda. Luego tenemos un motor con montaje para bombas. Tiene un frame especial y en este caso vemos unas características especiales para este tipo de frame, que es que la cara del motor tiene una especie de brida con agujeros roscados para poder acoplar directamente
el equipo de bombeo, en este caso la voluta de la bomba. Y también podemos ver que el eje tiene una dimensión especial, tiene un largo específico, dependiendo la potencia del motor y el tipo de bomba, y tiene una grada. En este caso, esta grada me sirve para yo poder hacer el montaje adecuado del sello mecánico que lleva la bomba. Luego tenemos el ejemplo de un motor denominado C-Phase, que lleva en su parte frontal una brida, se le denomina C-Phase, ¿verdad? O sea que la cara en forma de C, que es una cara similar a la del motor con frame de montaje para bombas, pero ya tiene esta característica especial de igual forma que puede adaptarse a una bomba, ¿verdad? O puede adaptarse a algún otro equipo y atrae esta facilidad, ¿verdad? Para hacer ese acoplamiento. Esos son los tres tipos de montaje principales que nosotros podemos encontrar para el caso del frame NEMA. Luego tenemos, para el caso del frame IEC, tenemos, bueno, les destaco, ¿verdad? Algunas características que nosotros podemos evidenciar oportunamente. Es que la caja de conexiones para los motores IEC va en la parte superior. Siempre va en la parte superior. Hay algunas excepciones, ¿verdad? En las que esta puede ir al costado, pero ahí va a depender del requerimiento que el cliente tenga. También vemos que el cuerpo tiene una serie de aletas, ¿verdad? También eso lo podemos ver en los motores, en algunos motores NEMA, que eso es para facilitar el enfriamiento del motor. Para que cuando el aire que genera el mismo motor circule uniformemente, ¿verdad? Por todo el motor. Tenemos el montaje estándar, este se conoce como montaje B3 para el caso de los motores IEC. Tiene las características básicas, ¿verdad? Su tapa de ventilador, su eje, sus patas, ¿verdad? Luego tenemos el montaje B5. Este ya es un montaje que se puede utilizar en algunas bombas de proceso, también para algunos equipos que requieran una transmisión mecánica, ¿verdad? Que entonces tiene un flange con agujeros pasados, ¿verdad? Que facilitan el acoplamiento a cualquier tipo de máquina. Puede ser una caja reductora, una bomba vertical, ahí va a depender de la aplicación. Luego tenemos el otro tipo de montaje, que es el montaje B14, que bueno, este montaje tiene una especie de flange con tornillos en la cara, ¿verdad? Y esto trata de, trata de facilitar también la cuestión de acoplamiento al momento de utilizarlo en una aplicación. Entonces, haciendo una recapitulación del montaje IEC, tenemos que el montaje B3 es un motor con patas al piso y sin brida. El montaje B5 es un motor con flange de plato grande para facilitar el acoplamiento y, como les mencionaba, el montaje B14 es un flange con tornillos en la cara. En cuanto a los tipos de montaje, ahí les menciono unos cuantos o una nomenclatura con respecto al frame NEMA. Entonces, cuando nosotros tengamos un frame NEMA, en este caso yo les puse unos ejemplos anteriormente, tengo yo, por ejemplo, un frame que sea 213T. En este caso, si yo tengo un frame 213T y le agrego la letra C, que es por lo general como nosotros lo podemos encontrar, quiere decir que ese motor va a tener este tipo de montaje, como el montaje C-Phase que vemos en el motor de color blanco. Entonces, al agregarle la letra T a cualquier nomenclatura de frame, va a significar que va a tener este tipo de cara. Luego tenemos frame con nomenclatura de letra H. Entonces, quiere decir que la dimensión de la letra F, si nosotros volvemos a las medidas, vamos a encontrar que existe una letra F y quiere decir que esa dimensión es el doble. Tienen un montaje especial, ¿verdad? Para una aplicación en específico.
Luego, si a los motores de tipo NEMA les agrego la letra J, en este caso puede ser un 56J o un 145J, que creo que es el máximo en el cual podemos encontrar este tipo de nomenclatura, ya que se utiliza en bombas de tipo jet, que son utilizadas en jacuzzi o albercas, ¿verdad? O también incluso para, para bombas, para bombas casa, para bombas de la casa, perdón. Luego tenemos la letra S. Aquí podemos ver un frame, ¿verdad? 143 TS, quiere decir que el eje es de una dimensión menor, es más corto de lo que habitualmente se puede considerar en una construcción de frame estándar. Luego tenemos los motores para bombas con frame JM, que es como este que vemos acá, que tiene una grada en su eje. Tenemos el frame JP, que ya tiene dos gradas, ¿verdad? Que es un montaje especial para bombas también. Y tenemos el frame TCZ, la letra Z, y la podemos encontrar que es una flecha no estándar o un eje no estándar. Quiere decir que el eje tiene una dimensión especial que, que considerando la aplicación o el fabricante se especifica, ¿verdad? En el diagrama del motor. Y luego también tenemos la letra Y, que es un montaje especial, ¿verdad? Tiene unas características especiales en cuanto a las distancias en los agujeros de la base, o tiene alguna característica especial en cuanto al montaje del motor. Esta nomenclatura es la utilizada para el frame NEMA. Por lo general, haciendo referencia o ejemplificando, ¿verdad? En la industria del Salvador, nosotros vamos a encontrar de todos esos tipos de frame. Pero para bombas, que es lo principal, podríamos encontrar siempre en frame JM o en frame TC. En frame TCZ ya es una cuestión bien especializada y como les digo, podría venir de un equipo de un fabricante de equipo original, ¿verdad? Que ya tuviera una consideración especial en el eje de esta bomba, que ya lo hace con el fin de arraigar al cliente, en que siempre pueda a ellos, que ellos le suministren siempre ese tipo de motor, ¿verdad? Así lo hacen especial. Y, y los montajes con la letra S, ¿verdad? Que ya es con el eje un poco más corto y que se pueden ser utilizados en equipos para bombeo o para transmisión con acoples, con poleas o algún tipo de aplicación que requiera este motor. Para el caso de los motores IEC, para el caso de los motores IEC, podemos ver, ¿verdad?, que utilizan las letras S, M y L. Entonces, tal y como les mencionaba, ¿verdad? Tenemos un ejemplo, un motor con un frame 280S, tiene un juego de agujeros en la base con un largo pequeño. Este largo pequeño se refiere a la dimensión completa del motor, es decir, que es un motor un poco más chico comparado con lo estándar. Luego tenemos un motor con frame 280M que tiene una longitud mediana, es decir, que el tamaño del motor o el enclosure del motor es de tipo mediano, ¿verdad? Es un poquito más grande que un motor que lleve nomenclatura S. Luego también podemos tener un frame 280 S y M, y este en las patas tiene un juego doble de agujeros y yo lo puedo montar en ese tipo para los dos tipos ¿verdad? Puede ser para S o para M. Como les decía, como el largo del motor al final lo define el fabricante, entonces ya hay largos que pueden ser específicos para esta clase de frame, ¿verdad? Y ahí nosotros podemos ver, ¿verdad? Algo bien importante es la placa de características. En esta placa de características nosotros podemos encontrar toda toda la información del motor que nosotros hemos mencionado en este momento. Y ahorita les voy a mencionar cómo identificar
los datos principales para que ustedes puedan hacer una selección adecuada. Entonces, mencionábamos que nosotros tenemos, ¿verdad? En este caso, una Atom con fines ilustrativos. Tenemos que a los costados son las especificaciones internacionales que el motor cumple. En este caso es un motor NEMA Premium, quiere decir que es un motor de eficiencia premium. Recordando, o les puedo mencionar, ¿verdad?, que hay diferentes niveles de eficiencia. Este es el nivel de eficiencia estándar, un nivel de eficiencia de alta eficiencia y un motor, y ahorita los motores de eficiencia premium, que es por lo general que nosotros podemos encontrar en el mercado. Muchas ocasiones a nosotros nos hacen mención de un motor de alta eficiencia, pero no quiere decir que sea el top, ¿verdad?, a nivel de eficiencia, sino que es un motor con una eficiencia con estándares que se hicieron en años anteriores, ¿verdad? Y ahora se cumplen ciertos niveles que son especificados con eficiencia premium. Y es lo que encontramos a este lado. Ya para el otro lado también tenemos algunas certificaciones, ¿verdad?, que ya son a nivel internacional o a nivel mundial, ¿verdad? El CE, el SA, el CSA y, el UL, ¿verdad?, que es el Underwriter Laboratories, que es más que todo una cuestión de certificación al momento de definir características eléctricas bien específicas. Entonces, para el caso de esta placa que nosotros encontramos, podemos ver que existe datos tanto para 60 Hz al lado izquierdo y datos para 50 Hz al lado derecho. Entonces vemos que este motor, ¿verdad?, entre las características eléctricas que nosotros debemos de considerar es que funciona a un voltaje de 460 voltios, que se ve con el número 22. Se especifica aquí que la frecuencia de operación, la frecuencia de red, es 60 Hz. Vemos que es un motor de 20 HP que consume una corriente a plena carga de 24.1 amperios a 460 voltios. También podemos ver, ¿verdad?, que tenemos el dato en kilowatts, que serían 15 kilowatts, y tenemos un factor de servicio de 1.25. Ese factor de servicio es considerado como el máximo porcentaje adicional que yo puedo tener en cuanto a la potencia del motor. En este caso, si yo tengo que es un motor de 20 HP, le agrego un 25% adicional, que a lo cual el motor no va a sufrir ningún daño, ¿verdad? Si en algún dado caso yo le demando mayor potencia, ya sea en cuestiones de un otro efecto que influya directamente en el funcionamiento del motor. Luego tenemos que este motor es de 4 polos o que tiene una velocidad de 1775. Entonces, esta velocidad, tal y como mencionaba el compañero que hizo la pregunta, de qué factor viene o depende el deslizamiento para un motor y es de la carga, ¿verdad? Entendemos que el deslizamiento es la diferencia entre la velocidad de sincronismo y la velocidad de operación final del motor, podemos decirle, ¿verdad? En este caso, si yo hago la diferencia de 1800, que es la velocidad de sincronismo, menos los 1775, tengo un deslizamiento de 25, ¿verdad? Y esto viene ligado completamente, el factor al que se viene determinado es a la carga, ¿verdad? Y como de la carga también va a depender a qué velocidad yo voy a hacer la operación, los factores, esos dos factores, ¿verdad?, los que vendrían relacionados con ese factor, como para aclarar ese punto. Luego tenemos otro dato, que es la eficiencia nominal del motor. Ese tiene una eficiencia del 93%. Y tenemos otra información adicional que me ayuda para cuestiones de mantenimiento, ¿verdad?, en el caso del motor, que es el número de rodamientos que utiliza. Entonces,
Entonces podemos ver también que tiene algunas características especiales, tiene unas características especiales que nosotros podemos encontrar en la placa del motor, es que este motor puede ser usado con variador de frecuencia. Entonces, es muy importante que nosotros podamos distinguir este dato en la placa del motor o consultándolo al fabricante respecto a que si mi motor puede ser operado con variador de frecuencia. ¿Por qué? Porque muchos motores antiguos se ha hecho, bueno, se ha incorporado la práctica de agregar variadores de frecuencia por temas de ahorro energético, eh, un control automático en lazo cerrado, o más que todo una índole de control. Entonces, en este caso, se incorpora este equipo y hay que recordar que un variador de frecuencia un dispositivo, es un dispositivo electrónico en el que va a variar la frecuencia, ¿verdad? En términos de la velocidad. Entonces, ¿qué es lo que va ligado a la frecuencia? Es el voltaje y la corriente, tal y como les mencionaba. Entonces, en este caso, si yo estoy afectando esos parámetros, ¿verdad? De una forma muy abrupta, puedo generar calentamientos en los devanados del motor y eso podría llegar a dañarlo de forma permanente. Entonces, para tener en cuenta, ¿verdad? Que hay que ser bien cuidadoso al momento de hacer una selección con un motor y que éste pueda ser operado con, con variador de frecuencia, ¿verdad? Otra característica que podemos ver acá es que en este caso, también, ¿verdad? Todos los fabricantes ponen esta información, es que este motor, por ejemplo, esta placa viene para que este es un motor que puede ser utilizado en áreas certificadas y podemos ver ahí los diferentes grupos, ¿verdad? Ahí va a depender qué clase de, de compuesto o qué clase de operación se esté realizando en mi aplicación para poder saber yo si va a operar, si este motor no va a tener ningún problema de operación, ¿verdad? En este caso, que sea un área en la que se manejen algunos combustibles que son inflamables, ¿verdad? O que son volátiles. Y si tenemos un equipo eléctrico, ¿verdad? Podríamos tener problemas. A menos que este motor sea diseñado o haya sido diseñado para trabajar en este tipo de áreas. Ya otros parámetros importantes, bueno, el más importante, aquí podemos ver, eso está en la parte de arriba, es el frame. Entonces, en el frame, en este caso, tenemos un motor 256T, que es el primer dato que yo tendría que verificar al momento de hacer una selección, ¿verdad? Es de recordar muy bien cuáles son las cuestiones o qué es lo que yo necesito saber para, para poder hacer una selección adecuada, ¿verdad? En este caso, ya teniendo claro, ¿verdad?, cuál es la potencia que yo necesito en mi aplicación, cuáles son las condiciones ambientales a las que va a estar expuesto y todas las condiciones que tengan influencia directa en el funcionamiento de mi motor. Entonces, número uno, ¿cuál sería? Primero, el voltaje de operación. Bueno, después de haber definido la aplicación, sería el voltaje de operación. Ya sabemos que puede ser monofásico o trifásico, ¿verdad? Monofásico, 120 o 110 y 230 o 240 volts. Y trifásico, 208, 240 o 460. Luego tenemos la potencia, ¿verdad? En efecto, ahí puede ser un motor de 10 HP, 15 HP, 7.5 HP. Va a depender del diseño de nuestra aplicación. Luego, el frame del motor. En este caso, ahí tenemos la nomenclatura de ese frame. Ya hemos aprendido a identificar si este motor sería con un frame NEMA o un frame IS, ¿verdad? Las letras de identificación NEMA, ya sabemos cuáles son. La letra T, la letra H, la letra, bueno, JM, JP, la letra Z, etcétera, etcétera. Y para el frame IS ya S, M y L, ¿verdad? Ahí va a depender del largo del motor. Luego tenemos la corriente. Si tenemos un dato de corriente, es una práctica muy buena y muy efectiva proporcionarlo a la persona que está haciendo la selección, ya que en este caso podría ayudar con el dimensionamiento, ¿verdad?
de las protecciones eléctricas adecuadas que yo necesito para que el motor no se vaya a dañar. Luego, si tiene alguna característica especial con respecto al tipo de montaje, ¿verdad? Ya hemos considerado si este posee un montaje estándar, si yo necesito un montaje con bridas, si yo necesito un montaje con flange, si yo necesito un montaje de tipo C-Face o independientemente, ¿verdad? Que es oportuno tomar este dato, cómo se va o cómo va a ser incluso la transmisión, ¿verdad? Por si hay que tener alguna consideración especial en el eje del motor. Y nosotros, bueno, tenemos que tener en cuenta esos datos. Luego también la velocidad a la que va a funcionar, ya sea si la tenemos con polos o si la tenemos con RPM. Es importante tener en cuenta este dato. Y básicamente esos son los datos que nosotros tenemos que conocer para poder hacer una selección adecuada. También no hay que olvidar, ¿verdad?, las condiciones ambientales a las que va a operar este motor. Por ejemplo, si es una industria alimenticia, ¿verdad? Existen líneas de productos que son adecuados para estas líneas, para este tipo de aplicaciones, que en las que se requiere cierto grado de inocuidad. En este caso podemos encontrar el motor que les mencioné en la diapositiva anterior, que es el motor de color blanco. Pero también existen motores que tienen su enclosure o su carcasa completamente en acero inoxidable, ¿verdad? Que ya son motores que se lavan continuamente, tienen ya drenos especiales, ¿verdad?, para no almacenar humedad y que no tiendan a dañar los bobinados al momento en que eso se magnetiza, ¿verdad?, en la operación. Entonces, en cuanto a los motores cerrados, también es bueno mencionar, ¿verdad?, que en algún momento yo estoy haciendo una selección, que este motor cerrado, si tengo yo bien selladas mis conexiones y no hay posibilidad que entre algún, algún fluido extraño, ¿verdad?, o que sea ajeno al funcionamiento, también puede lavarse, ¿verdad? Obviamente el motor no debe de estar en funcionamiento para evitar que exista un sobrecalentamiento de su carcasa también. O un cambio en la temperatura, que también eso podría ocasionar un daño permanente en el motor. Y básicamente esos serían los datos. Quisiera saber si, Melissa, si existen algunas preguntas. Recuerden que tenemos habilitado el chat para que puedan hacer sus preguntas. Por el momento no tenemos consultas, solamente que Darwin nos hacía una petición y es que él anteriormente realizó una pregunta que, bueno, fue la que te mandé por el chat. Ah, sí, Entonces, es lo que expliqué. Ajá, no, entonces él nos pedía que le compartiéramos la fórmula que se utilizó para la presentación. Ah, vaya, sí, no hay problema. Esa la podemos enviar por correo al Sí, final de la presentación y con sus certificados de participación. Se la vamos a compartir a todos para que la tengan en su correo y pueden hacer uso de ella. Así que bueno, en este momento pueden hacer preguntas. Si tienen alguna consulta que se les haya ocurrido a lo largo de la presentación, pues este es el momento. Bueno, se hizo un ajuste en el formulario, ya pueden llenar en los campos de su invitado. Sin embargo, si lo llenaron en su mismo campo, no hay ningún problema. Igual lo vamos a tomar en cuenta. Así que, bueno, por el momento creo que no hay más consultas. Ok. Creo que podemos finalizar. E igual, si tienen alguna duda, la pueden mandar a marketing@grupodelpin.com. Ahorita se los pongo en el chat. Bueno, Diego dice, ¿cuáles son los problemas frecuentes cuando un motor calienta demasiado? ¿Cuáles son los problemas? Mándame la pregunta, por favor. Ahorita. ¿Cuáles son los problemas frecuentes cuando uno recalienta? El principal problema cuando un motor está calentando demasiado puede ser que la carga que está manejando no es superior a la que el mismo motor
puede manejar, ¿verdad? O para la cual esté diseñado. Ese puede ser un principal problema. Puede también ser un problema en cuanto a la alimentación eléctrica. Puede hacer que, no que exista un dimensionamiento inadecuado de sus protecciones, que el equipo no tenga el mantenimiento adecuado, es decir, que no se le hayan hecho sus rutinas de mantenimiento preventivo, ¿verdad? Cambio de rodamientos, revisión del aislamiento del motor, o haya estado expuesto a alguna fluctuación, ¿verdad? De voltaje que haya dañado los bobinados, ¿verdad? Esas vendrían siendo las principales causas por las cuales estaría calentando. Pero más que todo, a la que yo lo orientaría más es a la falta de mantenimiento. Y teniendo en cuenta esas recomendaciones, ¿verdad? El cambio de rodamiento, ¿verdad? Dependiendo de la operación del motor o la revisión de su aislamiento, ¿verdad? Es muy importante que periódicamente al momento de hacer el mantenimiento a dicho motor, se revise esto con un aparato que se llama, bueno, que comúnmente se le conoce como Meyer, o, o también como medidor de resistencia de aislamiento. Existe una tabla que se les puede compartir también, si en algún dado caso se indica esta medición para saber en qué parámetros debe de estar esta resistencia y si está operando adecuadamente. Ya después de haber hecho esta medición, se puede aplicar ahí un barniz aislante para poder hacer que la operación de dicho motor sea correcta. Igual nosotros también podemos hacer ese servicio, ¿verdad? Como un dato especial.